Soy Cristian Moscoso, para los que no me conocen, director regional de Acceso Panam, una organización latinoamericana que trabaja por la conservación de las zonas de escalada, el derecho de acceso a la naturaleza y la conservación también de las montañas. Nos formamos el 2009, básicamente porque estaba en Squamish, en Estados Unidos, la necesidad de preguntarse si es que en Latinoamérica había o no la necesidad de una organización similar a la CFAN. La conclusión fue que sí, que estaba sucediendo conflictos, ¿no?, de accesibilidad a la naturaleza y que una organización podía facilitar, ¿no?, organizar a la comunidad, generar proyectos, etc. Trabajamos con una comunidad que es bastante amplia. Si bien empezamos con escaladores, con montañistas, hoy día creemos de que abarcamos a una comunidad amplia que utiliza las montañas para la recreación y el esparcimiento, para el deporte también, el deporte más técnico, más especializado. Pero también vemos la montaña como un patio de juegos, ¿no? Con estos últimos años nos hemos ido dando cuenta de que las actividades en este entorno se han ido complejizando. Son cada vez más y cada vez más diferentes las actividades que ahí se realizan. Nuestra misión es proteger ese acceso, básicamente porque también somos los que creamos ese acceso. Muchas veces en las montañas, por ejemplo, somos los que abrimos los caminos, somos los que abrimos las rutas, somos los que desarrollamos las zonas de escalada y de repente se empiezan a cerrar por A, B o C conflicto. Hoy día tenemos presencia en casi toda Latinoamérica a través de diferentes direcciones regionales. Y en Chile estamos en Aysén. Y lo que les voy a contar es por qué y cómo llegamos a Aysén, básicamente. Nuestra experiencia parte con una serie de eventos que se hicieron en la Villa Cerro Castillo, en la región de Aysén, cercano al Parque Nacional Cerro Castillo, en donde se empiezan a habilitar casi como 300 vías anuales durante 4 años. Eso implica de que la villa y su entorno empieza a cambiar. Se empiezan a desarrollar nuevas zonas de escalada en torno a un lugar que antes vivía de básicamente el turismo de cabalgata. Y empieza a entrar un público diferente, ¿no? Se empieza a crear también un público local que practica una actividad diferente. La escalada en Aysén, antes de los Rockfest, era básicamente una escalada de aventura muy vinculada a la tradicional, al montañismo, y se crea esta nueva comunidad, ¿no?, que es la escaladora deportiva, que de alguna forma se vincula con la comunidad local de una forma diferente, con los pueblos, ¿no? Porque cuando tú practicas escalada deportiva, tú estás intentando una vía, ¿no? Entonces te quedas ahí pegado, transitando quizás de una zona a otra, pero no son grandes cambios de lugar o grandes tránsitos los que tú haces, ¿no? Como el montañismo, ¿no?, que tú entras a un valle a buscar una montaña, o la escalada tradicional, o de grandes paredes, en donde tú partes a pie de vía, pero puedes terminar en una cumbre. Entonces el vínculo con el entorno, sobre todo con la comunidad local, es diferente, el de esta comunidad. Y empezó a generar conflictos, ¿no? Este avance, este desarrollo que había de una nueva comunidad deportiva, la forma también en la que se implementó fue muy exponencial. No estaba preparada la comunidad como para poder recibir a este nuevo visitante. Nos empezaron, al principio nosotros fuimos invitados, ¿no?, a estos eventos. Y al ver los conflictos, de alguna manera nos empezamos a vincular con la organización y a ofrecerles generar algún tipo de trabajo con los propietarios, con la comunidad local, de manera de pulir algunas diferencias que empezaban a existir. Y en ese sentido, con Patti en su momento en la NOLS, organizamos este seminario en Villa Cerro Castillo, en donde nos juntamos con los propietarios de las zonas de escalada, los propietarios que ya tenían, ¿no?, habilitada una zona de escalada, y propietarios que podían habilitar nuevas zonas de escalada, a los cuales se les había ofrecido en algún momento o a los cuales estaban viendo un creciente modelo, ¿no?, de desarrollo ahí vinculado a la escalada deportiva.
Algunos que querían poner camping, por ejemplo, algunos que querían, no sé, desarrollar algún servicio vinculado al sector de escalada. Recogimos sus complicaciones, sus problemas, no solo en torno a la escalada deportiva, sino de que también algo que nos solicitaron fue ver qué es lo que estaba pasando con el Parque Nacional Cerro Castillo. ¿Y por qué? Básicamente porque el Parque Nacional se había declarado en el 2007. Estos Rock Trip o Rockfest empezaron como el 2016, si mal no recuerdo. El 2017 el parque pasa a ser de Reserva Nacional, Parque Nacional. Y las restricciones para acceder a este lugar aumentan. Y eso empieza a generar un desarraigo, por decirlo de alguna forma, entre la comunidad que le daba algún tipo de uso, dadas las restricciones que el lugar tenía como reserva, y ahora este aumento de restricciones dado que pasaba a ser un parque nacional. Entonces, ahí ven, estamos con la gente de Cernatur, estamos con la gente de la administración del Parque Nacional Cerro Castillo y todos reunidos conversando en torno a cómo podríamos solucionar estos conflictos y de partida cuáles eran. Una anécdota interesante es de que en realidad estos espacios, crear estos espacios son súper necesarios. Tú tenías conversaciones individuales, ¿no?, con el administrador del parque, después con el concesionario que llevaba un sendero, por ejemplo, con la asociación de guías, y había una mala onda inherente por producto de los conflictos que existían. Esto, crear una mesa donde nos pudiéramos sentar y trabajar todos en conjunto para el beneficio de una comunidad, fue un tremendo avance. Identificar los problemas, como les comentaba. Pero no solo quedarnos en eso, sino de que ojalá poder establecer una línea de trabajo, ¿no?, un compromiso. Tanto en qué por ejemplo, qué se podía comprometer la marca asociada a los Rockfest, las marcas asociadas a otro tipo de eventos. Nosotros como organización que estábamos queriendo trabajar e influenciar en esa comunidad. Asociaciones de guías que representaban, y clubes de escalada que representaban también de una u otra manera a los escaladores, a los montañistas que estaban visitando este lugar. En lo que nos respecta a nosotros, Acceso Panam, nos vinculamos a través del voluntariado. Básicamente porque logramos generar un mapa de las necesidades de los propietarios y eso nos permitió canalizar los recursos que llegaban a través de este tipo de actividades, ¿no? Cuando la marca llega no solamente a poner sus banderas y a recibir a sus, no sé, inscritos en la actividad, sino de que algunas tratan de dejar algo en la comunidad. Y muchas veces no saben qué hacer, no saben cómo acercarse a la comunidad. Analizan todo desde Santiago, ¿no?, con una quizás productora local que muchas veces no tiene un feeling con este tipo de conflictos, sino que es más que nada sacar adelante una actividad deportiva. Entonces, invitamos a las personas que iban al Rockfest a que llegaran 2 semanas antes y se sumaran a actividades de preparación de las zonas de escaladas que se habían habilitado. De manera de que cuando llegaban los 300 participantes del evento, ya había algo más armado y el impacto de esa actividad iba a ser mucho menor. Pero por otro lado, también nos habíamos comprometido a solucionar o a buscar, intentar solucionar los conflictos que había en el interior del parque. Y ahí es donde sale nuestro proyecto Mahuemul. Mahuemul lo que busca es vincular a la comunidad escaladora, a la comunidad deportiva de montaña, con la organización, la administración del Parque Nacional Cerro Castillo, en este caso, que está más enfocada a la conservación, ¿no?, que tiene sus propios problemas. Y nos dimos cuenta de que habían muchas asperezas, principalmente porque como escaladores y montañistas nos estábamos pasando hacia el parque para poder ir a, qué sé yo, hacer un pegue al castillo, al Cerro Palo, y no nos estábamos dando cuenta de que igual estábamos entrando a un área protegida. Y un área protegida de que es ecosistema del Huemul.
¿no? Una especie que está en peligro de extinción, quedan no más de 2.000 ejemplares, ahí hay diferentes estimaciones, pero corren entre 1.200 y 2.000 ejemplares. Y claro, esa es la necesidad de este propietario, de este administrador, ¿no? Al igual que como con los Rockfest habíamos levantado las necesidades de los propietarios de las zonas de escalada, en este caso estábamos levantando identificando los problemas del administrador de esta área en particular. ¿Y qué fue lo que hicimos? Identificamos todas sus necesidades y nos dimos cuenta de que podíamos colaborar en la instalación de las cámaras trampa. El Parque Nacional tiene 145.000 hectáreas de terreno de montaña y de difícil acceso, en donde hay solamente un sendero, ¿no? Un gran sendero que es el de las Horquetas, y otros dos que son más pequeños que te permiten llegar a diferentes atractivos. Pero son 145.000 hectáreas, con mucha área de laguna, lago, río, bastante caudaloso, con zonas de nieve también. Entonces, monitorear el parque con la capacidad también que tiene CONAF y la administración del parque era súper complejo. Son 3 guardaparques para 145.000 hectáreas y el presupuesto del área anual no es más de 2 millones, 3 millones de pesos. El otro día calculábamos cuánto era por hectárea, era menos de $1. Entonces, básicamente hacen lo que pueden con lo que tienen. Y ahí es donde aparecemos nosotros. Bueno, ¿qué podemos hacer más allá de vincular a nuestra comunidad con las necesidades que tiene el área? Creamos este proyecto en donde generamos diferentes salidas entre los meses de noviembre y marzo para colaborar con el posicionamiento de las cámaras trampa. En su momento, cuando partimos, tenían 30 cámaras a su disposición para monitorear 60 puntos. Y la idea de estos monitoreos es colocar las cámaras en los mismos puntos, ¿no? Como veíamos en la película del principio. Entonces tú después de eso puedes ir comparando año a año qué es lo que está pasando en ese punto de monitoreo. Entonces ahí vemos cómo se planifican las salidas y mezclamos a escaladores con guardaparques para que de alguna manera mejorara la relación, conociéramos como comunidad qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, porque es diferente cuando uno se involucra en el conflicto del otro. Es súper fácil criticar, yo quiero hacer el pegue, yo quiero ir a la montaña, y de repente no entender cuál es la postura de la otra parte. Entonces, a través de este proyecto, de esta idea, nos empezamos como a involucrar, empezamos también a conocer el parque, el potencial que tiene para la práctica de otro tipo de actividades, cómo podemos también apoyar a CONAF desde otro punto de vista, ya no solamente en el sistema de monitoreo, sino de que también, por ejemplo, en mejorar la comunicación. Esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es un aporte a la labor de CONAF en este caso. Contar el conflicto, contar cómo el parque, por ejemplo, está llevando a cabo la conservación. Mucho hemos hablado durante este seminario de lo importante que es la conservación, pero poco sabemos cómo se hace. Aquí hay una forma súper concreta. Lo veíamos ayer también con el proyecto de Millantú, un sistema de monitoreo, te da datos, te permite generar una estrategia, te permite optimizar los recursos, pero si no, queda todo en buenas ideas, en buenos proyectos, poco concretos. Las cámaras trampas se colocan, como les digo, en estos 60 puntos, yo estimo como unas 30 o 40 salidas que se hacen durante el verano. Y dado que tenían pocas cámaras trampa, también eso complejizaba la instalación. Eran 2 veces que tenías que ir al mismo punto. Una para dejar la cámara, esperar un mes a que monitoreara y después irlas a recoger, ¿no? Eran entre 90.000 y 120.000 fotos que alimentaba el sistema de monitoreo. Eso te permite saber, por ejemplo, el día, la hora en que la cámara tomó una foto y por qué la tomó. Puede ser porque entró una amenaza, dígase una vaca, un jabalí, una persona, en un área en donde no debería estar, o, por ejemplo, un objeto de conservación, un huemul, un ave,
reptil, pero también hay mucha basura, porque depende mucho de cómo tú instales la cámara. Se puede haber movido un árbol o una rama, o puede haber pasado un insecto, cualquier cosa, y se activó el sensor. Hoy día el parque está utilizando inteligencia artificial para analizar las imágenes. Antes se hacía en la Laguna Chihuay, un sector que queda en el Portezuelo Ibáñez. Cuando nieva casi que están aislados en esa oficina, con una pantalla donde las fotos eran pixeladas. Se demoraban como 3 meses en hacer ese análisis. Hoy día lo hacen en 3 días. Y ni siquiera lo hacen ellos, lo hace la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué es importante involucrar a la comunidad, sobre todo de Aysén, en este tipo de actividades? El 51% del territorio de Aysén está conservado, es algún tipo de área protegida. Reserva, parque, el vínculo que las personas tienen allá con su naturaleza es a través de entrar a un área protegida y por lo tanto enfrentarse también a ciertas restricciones, ¿no? A diferencia quizás de lo que nos pasa acá en la zona central, en donde quizás entramos a un parque privado, en donde tenemos que pagar y quizás por pagar no hay que seguir unas restricciones tan extremas, aquí no. Aquí se necesita educar. Y lo otro es de que algo que nos hemos encontrado, porque nosotros estamos hace 3 años trabajando allá y ya radicados en la región de Aysén, es de que el concepto de contacto con la naturaleza es diferente, ¿no? Tú lo ves en tu paisaje, la naturaleza está ahí en el paisaje, abres tu ventana y están las montañas nevadas, está el bosque y es algo que es diferente a lo que pasa en la zona central, ¿no? Donde tú quizás tienes esa sensación de salir de la ciudad para entrar en la naturaleza. Allá no, allá está la sensación de que tú vives en la naturaleza y que por lo tanto ese vivir en la naturaleza es tu contacto, pero el contacto es paisajístico, no es a través de una experiencia en la naturaleza. Entonces lo que estuvimos pensando como de una vuelta de tuerca, ¿no?, a este proyecto de apoyar al área con el sistema de monitoreo, fue llevar a comunidades que quizás no están tan vinculadas con la naturaleza. Nos vinculamos con el INJUP. El INJUP nos puso a los voluntarios. Nosotros planificamos la actividad, planificamos la experiencia de ese voluntario. Y ellos se preocuparon de generar una selección. Nos reunimos previamente para que vieran cuál era el equipo que había que llevar. Llegó de todo, y lo que más sorprende es encontrarse con jóvenes, con niños que no tenían la experiencia de la montaña viviendo ahí, ¿no? Tampoco de haber visto huemules, porque no solamente trabajamos, los convocamos para poder rehabilitar un paso, un corredor biológico, sino de que también lo que hicimos fue generar un avistamiento de huemules. Preparamos el voluntariado en una zona en donde era bastante factible encontrarse con huemules y tuvimos la buena suerte de encontrarnos con 3 en esa ocasión. Pero no solo nos quedamos ahí, también nos involucramos con la Universidad de Aysén. Y esto fue muy interesante porque nos vinculamos a una cátedra, biología de ecosistemas. Y los profes realizaron una cátedra en la mitad del parque, en donde podían dar el ejemplo no de esta forma, no de una foto y pasando diapositivas o qué sé yo, a través de un video, sino que mostrando efectivamente, por ejemplo, cuál es la línea divisoria de aguas y por qué se establecen en ese lugar los mallines, ¿no? Y no sé, para mí que no soy agrónomo ni ingeniero forestal, que eran las 2 carreras que estaban presentes, tener esa aula fue algo maravilloso. No sé si alguien lo ha vivido, alguien ha tenido la suerte de aquello, pero tener una cátedra, a un profesor, a una profesora, a un maestro de alguna manera, que te muestre el paisaje, te hace ver el lugar de una manera absolutamente diferente. También nos vinculamos con la Universidad de Aysén. Y esto
para mí súper importante porque es una universidad pública, es la universidad pública que hay en la región, con un rol muy en particular. Entonces, vincularnos también a esa juventud que viene desde otro punto, ¿no? de otra realidad, fue súper bueno. Justamente en esta ocasión había un congreso de agronomía. Entonces eran solamente agrónomos a los que llevamos al Portezuelo Ibáñez a habilitar corredores biológicos y al final del voluntariado se nos puso a nevar, como ven ahí. También otra cosa que hicimos fue preparar una exposición. Las cámaras trampa trabajan con imagen, con fotografía. Y nos pusimos a través de esta búsqueda, ¿no? De cómo ampliar el impacto del proyecto, nos pusimos en contacto con un fotógrafo que estaba haciendo un estudio hace 2 años, llevaba documentando al huemul en el Parque Nacional Cerro Castillo, y le propusimos hacer una exposición fotográfica en el Museo Regional. Hicimos los contactos, apoyamos en la instalación de la exposición en el museo, pero además desarrollamos un cuadernillo de exposición, ¿no? Entonces, nuestro vínculo con la exposición era poder contactar a colegios y a escuelas rurales en torno al Parque Nacional Cerro Castillo, que ojalá no hubiesen tenido la experiencia de visitar el parque, y llevarlos al museo y mostrarles la exposición, pero a través también de la utilización de este material, que era un cuento que se basaba en el fotógrafo visitando Cerro Castillo en búsqueda del huemul y fotografiándolo, ¿no? Entonces los niños también ocupaban este material y se lo podían llevar a la casa. Muchas de estas escuelas no tienen acceso a un material de calidad, ¿no? Y trabajamos con ilustradores locales de Aysén, un material, al menos yo lo considero como de calidad, me gustó el resultado en ese sentido. Y se dio una experiencia bien interesante. Trabajamos con un cuentacuentos, en donde generamos dinámicas con los niños. Los niños estaban súper metidos, ¿no? en la historia, en lo que estaba pasando en el cuento, y entendieron otra como capa de lo que queríamos explorar con la exposición de fotos. Algo que también era deseable en nuestro rol, ¿no? Ahí un poco las dinámicas y un poco las imágenes de las ilustraciones. También el lugar, ¿no? del museo fue intervenido ocupando las ilustraciones que hicimos de este cuento. Y bueno, como era fotografía, también los chicos querían fotografiarse, ¿no? Ahí hay una escuela, esta es la escuelita, uno de los cursos de la Escuela del Blanco, una escuela que tiene un vínculo con el parque muy interesante. Ellos hacen una competencia anual de trineo, en donde todas las familias ayudan a los niños a construir su trineo y hacen competencias, ¿no? Entonces, ahí hay otra forma también de vincularse con el área. Y algo que también realizamos fue involucrar a las marcas privadas en esta causa, ¿no? En esta idea de colaborar, de hacernos partícipes del desafío de conservar el Parque Nacional Cerro Castillo. Este año logramos concretar la entrega de 23 cámaras trampa gracias a una donación del IPI. Nos permitió eso casi duplicar la cantidad de cámaras. Eso es una locura. O sea, para que tengan una idea, anualmente a un área protegida de 145.000 hectáreas como el parque le llega 1 o 2 cámaras. Y nosotros en un año logramos generar una donación de 23. Pero además hicimos otro tipo de actividades, ¿no? Para poder llegar a un público diferente. Mezclamos música con fotografía, invitamos a un sello de música ambient para ambientar las diapositivas, un diaporama de este fotógrafo que les digo, Francisco Espíldora, que estaba documentando el huemul. Fue una actividad cultural para poder llegar a otro público.
sacar de alguna forma el parque, que se transforma por su complejidad y dificultad en los senderos en este bloque verde de conservación, en donde quizás muchos no entienden qué es lo que se está haciendo en ese lugar. Y de alguna manera los estamos sacando y lo estamos llevando a un público que es diferente. También esto nos permite vincularnos con las autoridades y eso es importante, ya lo mencionaba Bárbara hace algún tiempo, ¿no? Algún rato atrás en el primer bloque. Generar la colaboración con las autoridades es vital, porque si no queda todo en una comunidad pequeña, con recursos limitados, con cuestionamientos también, hasta dónde nosotros como deportistas, como escaladores, montañistas, esquiadores, nos involucramos en estos temas que de repente salen del deporte. Entonces empezamos a entrar en ciertas áreas que son grises y ahí está bueno como traspasarle esta pelota a las autoridades y quizás ser parte de una discusión, pero también entender de que hay ciertos límites de acción, ¿no? Eso es lo que le tenía para comentar y yo creo que podemos profundizar en el conversatorio. Gracias.